Así que estamos en Filipenses 3:3 para comenzar. ¿Ya están todos ahí? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentéis, esto también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, que podemos enfocarnos en su palabra, ver lo que está escrito aquí, Señor, y el punto que Pablo está tratando de hacer, Señor. Que lo podamos comprender, Señor, aplicarlo en nuestras vidas, que podamos ser motivados, Señor, animados, Señor. Si hay alguien que se ha desanimado últimamente, Señor, hemos comenzado un año nuevo. Tenemos una gran oportunidad ante nosotros, Señor, de medir este tiempo, Señor, que usted nos ha dado, de entender el plan y el propósito que usted tiene para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a hacer las cosas en su poder, no en la carne, Señor. Ayúdenos porque verdaderamente lo necesitamos. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Por favor, tomar asiento. Acabamos de ver aquí, si se recuerdan en el último estudio, y fue la razón de leer esta porción de escritura antes de entrar, vimos a Pablo, que Pablo había tomado inventario de sus pérdidas y sus ganancias. Y eso es algo importante de hacer. Acabamos de terminar un año. Todos creo que hemos tomado un inventario del año pasado. ¿Qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que necesito cambiar? Es bueno. Y es como Pablo aquí en su vida. Él mira las ganancias celestiales que no se pueden ni comparar con lo que él había tenido en este mundo. En comparación, las cosas del mundo solamente eran basura para él. Él entendía esto y lo ha enseñado, lo está diciendo, lo está proclamando. Y podemos decir que vimos su pasado en los primeros 11 versículos. Lo vimos como él, un evaluador, tomando en cuenta toda la vida que había tenido. Y era una vida buena. Una vida al contraste de este mundo, era una buena vida. Pero él tomó inventario. Y hoy día aquí vemos ahora su vida, podemos decir en el presente del versículo 12 al 16. Y se presenta o se expresa como un atleta. Y luego su futuro, el versículo 17 al 21. Pero aquí vemos a Pablo
como un atleta, un corredor, uno que se esfuerza para correr, para alcanzar la recompensa. A Pablo, fíjate, le gustaba usar ilustraciones, podemos decir, pintaba cuadros para permitirnos entender mejor sus puntos, el punto que estaba tratando de hacer. Y aquí vemos, yo diría, uno de sus preferidos ejemplos. Es como él pintaba estos cuadros del atleta, el corredor. Volteen conmigo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, y aquí vemos también que está pintando otro cuadro, podemos decir, y para que podamos entender de esto de esforzarnos, de seguir hacia adelante, fíjate la disciplina. Hay muchos ejemplos que pueden resaltar de esto. Pero Hebreos capítulo 12, allá a la derecha unos libros hacia adelante un poquito. Hebreos 12, fíjate lo que dice. Aquí nos habla de poner los ojos en Jesús. Y se escribe en Hebreos. No estamos seguros que era Pablo que escribió Hebreos. Algunos piensan que sí, otros dicen que no. Pero está escrito un buen ejemplo aquí, Hebreos 12. Nos dice, comenzando en el versículo 1, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, no nos vamos a cansar hasta ese punto de desmayar. Pero es un gran esfuerzo que vemos aquí, ¿no? Volteen conmigo, vamos a 1 Corintios, vamos unos libros hacia atrás. Ahora sí, 1 Corintios, fíjate lo que nos dice aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 9. ¿Ya llegaron? 3 personas. Comenzando en el versículo 25 del capítulo 9 de 1 Corintios, nos dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, tenemos que entender aquí que tenemos que entender lo que Pablo no está diciendo. Es importante. Él no está diciendo estas escrituras que uno tiene que correr para poder entrar o llegar al cielo. No es lo que está diciendo. No vamos a confundir esto. Cuando escribe y da el ejemplo de un atleta, y cuando resalta esto en la Biblia de un atleta, es para que uno pueda entender la idea de ellos. Era tanto como participando en las Olimpiadas en Grecia, de esos tiempos. Es donde comenzaron las Olimpiadas, y es entendido, para poder participar, uno tenía que ser primeramente un ciudadano de la nación que representaban. No podían ser un esclavo, pero tenían que ser un hombre libre de esa nación, porque representaban esa nación. Entonces, son nacidos, son hombres libres, no es un esclavo. Okay. Entonces, si se entiende que Pablo entonces nos está diciendo a nosotros lo mismo en este contexto, podemos entender que podemos participar en la carrera, que podemos participar como un atleta. ¿Por qué? Porque somos libres y somos ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo. ¿Ven? Entonces nosotros podemos participar.
Fíjate el versículo 20 de nuestro texto, si regresamos ahí. Fíjate lo que dice el versículo 20. Nos dice muy claro, mas nuestra, ¿qué? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces Él lo pone en contexto. Hay que hacer este esfuerzo porque eres ciudadano del cielo, eres libre, puedes participar en esta carrera. Fíjate, el inconverso no puede participar. ¿Por qué? Porque es un esclavo al pecado, tanto como no es un ciudadano del cielo. Entonces no puede participar en la carrera. Uno solo se hace ciudadano y libre ¿en qué? En creer por fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús siendo su Salvador. Entonces uno puede participar en esta carrera. Podemos entrenar, podemos ser un atleta. ¿Por qué? Porque tenemos un hogar en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Somos libres del pecado. Entonces necesitamos entender, fíjate que la carrera que está delante de nosotros como cristianos, con la meta que ha sido establecida por Dios. Tenemos una carrera enfrente de nosotros, cada uno de nosotros. Ahora, esta carrera es el proceso, el esfuerzo de participar y correr. Te lo puedo decir en términos más sencillos. Le tienes que echar ganas, ¿no? Tenemos que participar. Podemos decir que en realidad es santificación, porque santificación, fíjate, es el crecimiento y el progreso en la vida y en el servicio de la vida cristiana. Entonces somos santificados en ese proceso. Pero si no estás participando, si no estás corriendo, ¿cómo vas a ser santificado? Es imposible. Entonces podemos llegar a entender que este estudio es una continuación de lo que Pablo ya había hablado en el capítulo 2. Filipenses 2, 12 al 13 nos dice así, fíjate. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Están ahí? ¿Qué dice la próxima palabra? Ocupaos, ¿verdad? Ocupaos ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Con qué? Fíjate, entonces, ese es el proceso de qué? De participar, de hacer, de progresar, de estar haciendo algo. Dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces fíjate, nos nace el que, el querer. Ay, pero estoy cansado, pero también el hacer. Entonces es en el poder del Espíritu Santo que ahora caminamos, que el cansancio se hace a un lado. Podemos participar. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Entonces, Pablo nos quiere motivar aquí. Nos quiere motivar tanto como nos quiere hacer que vayamos a reconocer que tenemos un propósito, una tarea en esta vida. Y es que tenemos que correr la carrera que está adelante de nosotros, delante de nosotros. Una carrera que cada uno de nosotros tiene que correr para alcanzar la recompensa. Y no es salvación. Porque salvos ya estamos del momento de creer. Pero porque somos ciudadanos, ahora podemos perder la recompensa que nos espera en la meta. ¿Por qué? Porque estás al lado, criticando, quizás echando porra, pero no estás participando. Y quiere que uno entre a esta carrera. Y se va a hacer, fíjate, con sinceridad.
El primer punto, versículos 12 y 13. Y luego progresando, versículo 14 al 16. Fíjate lo que dice el primer punto de sinceridad. Aquí vemos el versículo 12 nos dice, él mismo nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Pablo es Pablo. Pablo, el apóstol, Pablo, el que escribió mayoría del Nuevo Testamento, y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si nos recordamos, Pablo había estado tratando con los judaizantes. Advirtió a la iglesia en Filipos de ellos y les dijo, si recuerdan, fíjate el versículo 2, cómo los llamó. Guardaos de qué, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque venían a engañar, a robarse las ovejas y traer confusión. Entonces es natural que Pablo aquí nos explica su posición espiritual. Porque no quería que lo tomaran y le apuntaran el dedo en contra de él, como diciendo, sí, fíjate, él es súper espiritual. No. Pero también, fíjate, pone las cosas en la propia perspectiva, permitiéndonos entender que él estaba completo en Cristo Jesús. Fíjate el versículo 9 y 10. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, él había sido justificado, no con su propia justicia, pero ¿por qué? Por su fe en Cristo Jesús. Y es en su poder, el poder de la resurrección, que podía esforzarse y correr esta carrera. Porque muchos quieren correr la carrera, pero la quieren hacer a su propio esfuerzo y no funciona así. Vamos a fracasar si lo hacemos en nuestro propio poder. Pero fíjate, él reconocía que estaba en el proceso de santificación, de ser santificado. No estaba satisfecho quedándose en su último trabajo cumplido. Es porque dice, no que lo haya alcanzado ya. Entonces él está diciendo, no lo he alcanzado, no he llegado. Pablo entonces no está satisfecho con lo que ha cumplido. No está satisfecho. Él quería progresar. Él entendía que no había alcanzado o recibido todo lo que Dios tenía para él. Pablo no es como muchos hoy en día están satisfechos con sus logros. En él había una insatisfacción en él, pero fíjate, no con Cristo Jesús, pero como podemos decir, en su propia vida como cristiano, no estaba satisfecho. Hay más que hacer. No he terminado. Y muchos cristianos se encuentran o están satisfechos, contentos, hasta puedo decir, dormidos en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque se ponen a comparar con otros. No, pero es que yo estoy bien. No soy como aquel, como aquella. Ha hecho más. Yo he cumplido mucho más que ellos. Mucho más que ella. Pero fíjate, Pablo, cuando se comparaba, él se comparaba con nuestro Señor Jesús. Y se preguntaba entonces en ese punto, ¿qué he logrado? ¿Qué he logrado? Si Pablo se hubiera comparado con otros cristianos, él pudiera haber dicho, no, pues ya he alcanzado mi potencial, ya he logrado mucho. He hecho mucho más que todos los demás. Ahí muere.
Estoy bien, ya cumplí. Pero te pregunto en esta noche, ¿estás satisfecho en tu vida como cristiano? Si lo estás, te voy a decir, no estás creciendo y madurando. No estás corriendo la carrera que Dios ha puesto delante de ti. Me han oído decirlo. Agua estancada apesta. Y así es la vida. El cristiano que cree que ya llegó, no puede ser. No puede ser. Él dice, ni que ya sea perfecto. Perfección va a ser solamente al fin, cuando entremos a la presencia de Dios. Pero esto nos dice, fíjate, que no hemos terminado la carrera. Tanto como el Señor no ha terminado con nosotros. No ha terminado con nosotros. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El cristiano maduro entiende que no es perfecto, pero se esfuerza hacia esa perfección, la cual es Cristo Jesús. Cuando nos comparamos y decimos todo el tiempo, ¿no? Más de Él, menos de mí. Porque no somos perfectos. Más de Él, más de Cristo Jesús. Se entrega la obra, a la carrera que Dios tiene para él o ella con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque somos real con nosotros mismos. Dios no ha terminado conmigo. Hay mucho que puede hacer conmigo y a través de mí. Y es lo mismo que fíjate que también está diciendo en el versículo 15. El versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, no es una contradicción cuando dice todos los que somos perfectos. Sabemos que la perfección va a ser en su presencia. Pero él lo que está hablando, cuando habla de perfectos, está hablando de la madurez de uno. El cristiano maduro entiende que no es perfecto porque en evaluarse con Cristo lo reconoce y es sincero con sí mismo, real con sí mismo. Ahí continuamos y dice el texto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo. Es la idea, fíjate, de un cazador persiguiendo a lo que está cazando. Pablo, tanto como Pablo lo había hecho con la iglesia, perseguía la iglesia. Uno prosigue a la meta con el fin de lograr hacia aquello para lo cual fue asido por Cristo Jesús. Deja leértelo en otro texto. La palabra de Dios para todos lo dice así. Filipenses 3:12 dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Entonces, Cristo Jesús nos ha alcanzado con un propósito. No es para que estemos calentando la banca. Es tiempo de entrar al juego, ¿no? Y es lo que nos está dando el entender aquí. Cuando examinamos nuestras propias vidas, nos tenemos que preguntar, ¿esto es todo lo que debo de estar haciendo para el Señor? ¿Esto es todo? ¿Aquí ya? ¿Es todo? Te voy a decir, si estás descontento con tu vida como cristiano, yo creo que Pablo nos dice, qué bueno. No estés satisfecho. Nos debemos de motivar a hacer más y esforzarnos. ¿Para qué? Para mejorar.
para progresar espiritualmente. Fíjate, el versículo 13 nos dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo fue muy sincero con los creyentes de Filipos. Increíblemente, simplemente increíble se me hace. Cuando nos ponemos a pensar, él está escribiendo esta carta de una prisión. Y se me hace increíble. Estaba platicando con un hermano en esta semana y estuvo encarcelado por mucho tiempo. Y me dice, la cárcel tanto como el hospital, lo que tienes es mucho tiempo para pensar. Mucho tiempo para pensar. Y no lo vemos desanimado. Lo vemos aquí escribiendo esta carta, queriendo motivar al que tiene la habilidad de hacer. Y escribe del gozo, de regocijarse, tratando de motivar al creyente. La razón es que Pablo, fíjate, quería seguir creciendo y ser usado para el plan de Dios, el plan que Dios tenía para su vida. Estoy aquí, pero Dios no ha terminado conmigo. Prosigo, me esfuerzo. En ver este versículo, fíjate, me resaltan 4 puntos. El primero, yo mismo no pretendo. Fíjate, dice yo mismo no. Vemos la sinceridad de Pablo, qué honesto con sí mismo. Y luego dice, una cosa hago, hablando de devoción, enfocándose que solamente en una cosa. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y es importante olvidar tu pasado. Y extendiéndome a lo que está delante, movernos hacia adelante. Y comienza con hermanos. Una vez más, estas cosas están escritas al creyente, cada uno de nosotros que creemos. Y se nos debe de levantar el oído, la oreja en ese momento cuando Pablo dice, hermanos. Nos está hablando a nosotros. Y fíjate, todo esto es dirigido al creyente, no al incrédulo. Nosotros que creemos, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y dice el primer punto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una vez más, escrito al creyente, Pablo nos dice, yo no he llegado. No he alcanzado la perfección. No me engaño a mí mismo. O permito ser engañado en pensar que ya he cumplido mucho. Pablo es sincero con sí mismo. Y yo sé que es fácil caer en una trampa y pensar que yo soy más que otros. Es fácil. Es fácil porque las personas hablan bien de ti, piensan bien de ti y te quieren elevar a una posición de líder. Es fácil creer lo que las personas dicen de uno, pero todo eso no importa. Lo importante es lo que el Señor piensa de nosotros. Por eso tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, tanto como Pablo. Y luego dice, pero una cosa hago, no 2, no 3, no, una cosa. Algo muy importante aquí. Muchos quieren saber,
Y preguntan, ¿qué es lo que debo de hacer para madurar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para crecer? ¿Qué es lo que debo de hacer para progresar y crecer en la vida cristiana? ¿Qué debo de hacer? Debemos ocuparnos en la carrera cristiana. Aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. ¿Qué tienes que hacer? Ocuparte. No, pero es que yo voy todos los domingos, voy. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Te estás ocupando? ¿Estás sirviendo? ¿Has entrado a la carrera? Y te voy a decir, es raro encontrar un atleta que es un buen atleta en muchos diferentes deportes. Si juega fútbol, juega fútbol. No juega fútbol y béisbol. Es raro encontrar un atleta que pueda hacer eso. Se enfoca en una cosa, se ocupa. Se concentran en un solo deporte en el cual piensan que puedan ganar y avanzar. Y sabemos que para nosotros, Dios ha preparado buenas obras que podemos cumplir desde antemano. Nos tenemos que ocupar. Nos tenemos que ocupar. Pero muchos cristianos no se pueden concentrar en una sola cosa. Hacen muchas cosas. Están envueltos aquí, también hacen allá. Pero no se ocupan en una sola cosa. Hay tantas cosas en que uno se puede involucrar y pueden ser buenas cosas o cosas buenas, pero el problema es que están tan ocupados en hacer tantas cosas que no están cumpliendo la voluntad del Señor en sus vidas. Muchas veces les tengo que preguntar a las personas, ¿qué es tu ministerio? ¿Dónde te ha llamado el Señor? Ahí es donde te tienes que ocupar. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos ante el Señor y discernir a lo que le tengo que dar más valor o prioridad. Enfocarnos a lo que el Señor nos ha dicho que es lo más importante. Mi matrimonio, mis hijos, el ministerio. Muy importante, C, nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿No? Fíjate, el incrédulo es controlado por su pasado. Nosotros que somos creyentes hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y nos podemos enfocar en el futuro. Gloria a Dios. Amén. El corredor, el atleta que corre, no puede enfocarse en su carrera si siempre está viendo hacia atrás. Se va a tropezar. Se va a descarrilar. Dice olvidando. Olvidar aquí es la idea de no ser influenciado, afectado por tu pasado. Y gracias a Dios que Él nos ha perdonado. Hebreos 10:17 dice en la traducción en lenguaje actual, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Fíjate, gloria a Dios, escoge no enfocarse en el pasado, acordarse de sus pecados y sus maldades. Si alguien está trayendo a eso enfrente, no es Dios, es el enemigo. Pero fíjate, olvidar no quiere decir que no te vas a recordar de tu pasado, pero la realidad es que ya no tiene poder sobre tu vida.
El cristiano maduro vive en el presente y pone su vista en el futuro. La realidad es que no podemos cambiar nuestro pasado, pero nosotros lo podemos ver en una manera nueva y diferente. ¿Te imaginas Pablo? Su pasado religioso persiguió la iglesia. Pablo pudiera haber sido un tropiezo para sí mismo. Su pasado pudiera haber sido un obstáculo en su nueva vida. Siempre pateando el bote. Ay, es que la regué. Ay, es que, ay. No, olvídate. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El pasado es el pasado, ahí queda. Dios ya no lo detiene en contra de ti. Primera de Timoteo 1:12-15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de saber recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Entonces Pablo está diciendo, fíjate, yo soy el peor de peores. Olvídate del pasado. Gracias a Dios por su misericordia, su gracia, la paz que trae a nuestras vidas. Si Jesús es tu Salvador, tenemos que correr, no mirando hacia atrás. No permitas que tu pasado sea un obstáculo en tu vida, que sea un obstáculo de tropiezo en tu vida o las vidas de las personas alrededor de ti. Que los remordimientos de tu pasado no sean un obstáculo para ti y otros. Y causes un tropiezo en tu vida, tanto a lo que están alrededor de ti. Deja decírtelo en esta manera. Hay que poner los estorbos del pasado a un lado. Concentrarnos a lo que está delante de nosotros. Una vida nueva en Cristo Jesús. Dice, y extendiéndome a lo que está delante. Gracias a Dios que servimos a un Dios que nos da oportunidades nuevas todo el tiempo. A Dios que nos da principios nuevos. Verdaderamente qué gozo ser perdonados y tener un principio nuevo. Amén. Me encanta esta palabra, extendiéndome. Fíjate, ¿cuántas veces no has visto una carrera de hombres, mujeres, van corriendo y van al último, llegando a la meta? Han hecho un gran esfuerzo, van corriendo y le dan todo lo que pueden y al mero fin casi se echan el clavado. Extendiéndome. Ese es el cuadro que está pintando aquí. Extendiéndome al fin de la carrera, ¿para qué? Para ganar. Has hecho un gran esfuerzo. Esforzándose en la carrera es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, esforzarnos. Un atleta se esfuerza en su entrenamiento, en comer, en beber. Tiene mucho cuidado, mucha disciplina.
Y es lo que se requiere en la vida del cristiano. Muchos cristianos dicen que están corriendo la carrera, esforzándose, pero yo digo, ¿en qué? ¿Comiéndose pingüinos marinela o qué? ¿Qué? ¿No se alimentan espiritualmente? ¿No leen la palabra de Dios? ¿No son transformados en sus pensamientos cuando ven todo ese junk en la televisión, en las revistas, en el internet? ¿Esfuerzo en dónde? No hay disciplina en sus vidas. Y te voy a decir, la autodisciplina es necesaria en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para poder extenderte, para poder correr la carrera efectivamente. Se requiere a lo que está delante. Y lo que está delante es una relación con el Señor, la victoria sobre el pecado y la madurez en nuestras vidas. Todo esto está delante de nosotros. Pero uno se tiene que esforzar. Segundo punto, progresando, versículo 14 al 16. El versículo 14 dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, un gran esfuerzo intenso. La idea es que en la manera que Pablo se esforzaba, ponte a pensar, el gran esfuerzo que hacía por su religión. Se esforzaba por su religión. Ahora, con más determinación, en su vida espiritual se esfuerza aún todavía más. Porque si me esforzaba así por mi religión, ¿cómo no me voy a esforzar ahora por la verdad? Te pregunto, ¿de dónde te salvó el Señor? Tenemos que reconocer de dónde nos ha salvado el Señor. Y ahora, con más esfuerzo debemos de ponerle más determinación. Y ponte a pensar, yo digo, qué chistoso, ¿no? Cuando vivíamos en el mundo, íbamos a salir al baile, ¿no? Ibas a salir con tus amigos al baile y no importa qué tan tarde era. Ahí vas a salir, se iban a salir, se iba a esforzar, no iba a dormir, hacía sacrificio, no importa, calor o frío, lloviendo no, pero ahí van todos. Es ok, vamos party, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora con el Señor? Ay, pero es que está lloviendo afuera, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿En serio? Ay, no pude, estaba haciendo frío, pastor. ¿En serio? El esfuerzo. Hacíamos todo eso en el mundo. Y ahora no lo podemos hacer para el Señor. Y es más, ponte a pensar, ahora tenemos ayuda, tenemos al Señor que vive en nosotros y nos ayudará. Ay, pero llegar a las 6. No, pero es que tuve que trabajar. No, pero trabajabas también e ibas al baile bien, ¿no? Es más, ni te cambiabas de ropa, llegabas ahí. Pero tenemos que tomar todo esto en cuenta porque tenemos, fíjate, las tendencias en realidad de nosotros irnos a los extremos. Tenemos que reconocer, Dios va a cumplir con nosotros. La pregunta es que si nosotros vamos a cumplir con el Señor. Es que ¿qué? ¿Cuáles excusas tienes? Hay un contraste. Te podías esforzar. Aún los religiosos. Ahí van arrastrando de rodillas. Pero no se pueden levantar.
El cristiano maduro, el que tiene la mente espiritual, reconoce que es Dios el que obra en nosotros y a través de nosotros. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Es cuando nos dedicamos a correr y cumplir la carrera de nuestra vida espiritual que Dios causa que vayamos a madurar en ese proceso, nos fortalece en esta vida, en esta carrera de la vida cristiana, y entonces nos podemos esforzar hacia la meta. ¿Por qué? Porque no nos hemos separado al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, el premio, la recompensa que Dios tiene para nosotros, y no es de lo corruptible. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjate, si hacen todo ese esfuerzo, en aquellos tiempos el atleta, el corredor, bajaba enfrente de todos para recibir ¿qué? Una corona de laures. Soy el campeón. Fíjate lo que he ganado. Hoy en día se les presenta una medalla de oro, plata o bronce. Entonces vemos que solo el ganador recibe premio, pero no es así con el Señor. Todos vamos a recibir una recompensa. Bueno, si es que has participado en la carrera. Es importante terminar la carrera, llegar a la meta que Dios ha puesto por ti. Lo importante es participar y correr. Me han oído decirlo. No es importante, no es como comienzas la carrera, sino como la terminas. Pero el punto es comenzar. El versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentéis, esto también os lo revelará Dios. Así que todos los que somos perfectos, aquí ya vimos la palabra perfecto, quiere decir madurez, maduro. Pablo está hablando con el cristiano maduro. Hay muchos cristianos que siguen son inmaduros. La razón que pueden ser muchas por el seguir en la infancia, pero son razones tanto como no leer la palabra de Dios, no ponerla en práctica, no oran, no tienen compañerismo con otros cristianos, no están asistiendo a la iglesia con frecuencia, solo vienen cuando tienen tiempo o solo un servicio a la semana. No maduran, porque no aprenden de las pruebas o los sufrimientos que están pasando. No maduran. Hay mucha razón por qué no madurar. Dice: esto mismo sintamos. Debemos de pensar de esta manera. Vemos que está trayendo corrección a sus vidas. En otras palabras, deben de tener una actitud diferente. Y si otra cosa sentéis, esto también os lo revelará Dios. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. El versículo 16 nos dice así: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Traducción en lenguaje actual lo dice así: lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Cuando un atleta no sigue las reglas, se va a descalificar. Y es lo mismo con el cristiano que no sigue las reglas. Y no estoy hablando de que pierdes tu salvación, no es lo que estoy hablando. Segunda de Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Entonces son los jueces que van a determinar si sí o no luchó legítimamente. Y es Dios que va a determinar si obedecemos las reglas o no. Y como dije, lo importante no es cómo comenzaste la carrera, pero cómo la terminaste. Hay muchos que no terminan y no reciben su recompensa. No que pierden ser ciudadanos, que es su salvación. Pero muchos comienzan la motivación. Qué bueno, vamos, yo lo hago, sí se puede, ¿no? Y todo, y ahí van. Pero como un cohete. De repente, bien rápido. ¿Qué pasó? ¿No? Salen volando, un silbato. Y truenan. Dan una gran apariencia, pero un par de meses, un par de semanas, un año, 2, ya no los ves. Nada de ellos. ¿Qué pasó? Y te voy a decir, hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos ejemplos en la Biblia de personas que perdieron recompensas. Ya vimos la vida de Lot. Está Sansón, Saúl, Ananías y Zafira. Hay muchos ejemplos. 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Increíble. Increíble. Tenemos la expresión, pasó de panzazo, ¿verdad? Pero todo lo que obró, todo se quemó. No funcionó. La aplicación, la primera pregunta del primer punto: ¿cómo vas a terminar la carrera? ¿De puro panzazo vas a pasar? ¿Vas a recibir recompensa por haber corrido? Es más, ¿estás corriendo? 2, es tiempo de hacer una evaluación en nuestras vidas, ser sinceros con nosotros mismos y poner prioridades en nuestras vidas. 3, es tiempo de esforzarnos y correr la carrera que está puesta delante de nosotros. Esforzarnos a la meta. 4, es tiempo de esforzarnos a ser perfectos. Esto es decir, madurar en el Señor. No está aquí, pero les recuerdo el gran esfuerzo que hacemos para las cosas del mundo, que no las hagamos para el Señor. Y el Señor está en nosotros para ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo y su poder que está disponible hacia nosotros.